Hola a todos y a todas, bienvenidos a este espacio. En esta oportunidad les traemos la primera conversación del ciclo Twitter Space K Elecciones 2022. Pocas certezas, muchas incertidumbres. Sin saber qué pasó con el registro de cédulas, estamos sin censo electoral. No más improvisación. Esta primera conversación, pues estaremos con la Fundación Pares. De la Fundación Pares nos acompaña Natalia. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias a todos por el espacio. Nos acompaña también Nicolás Díaz de Instituto. Buenas noches, muchas gracias a todas las personas que se están conectando a escucharnos sobre este tema fundamental. Por la Fundación Carisma se encuentra Pilar Sáenz. Hola a todos y a todas, pues muy contenta de poder estar acá otra vez hablando de temas de elecciones. Este año pues tenemos, durante las elecciones hemos tenido algunas, pues hemos podido empezar a constatar cómo está utilizando tecnología y cómo se incorporó también dentro del proceso, por ejemplo, de inscripción y dentro de la parte también de inscripción de candidatos, cómo estos procesos también han empezado a, pues ya antes lo teníamos para escrutinio y ahorita también como que los estrenamos en la parte de asignación de jurados. La incorporación de tecnología en elecciones ha sido un proceso paulatino, pero algo que nosotros hemos observado en los últimos años es que se ha hecho de una forma un poco improvisada, la verdad. Y particularmente este último año, y sobre todo lo sufrimos con la parte de la inscripción de cédulas. Entonces, si ustedes lo recuerdan, al show de este año, pues tuvimos varios problemas relacionados con que la página no cargaba o con que el sistema que se estaba tratando de utilizar no funcionaba para la verificación biométrica. Hubo personas que se quedaron sin lograr hacer el cambio efectivo de sus lugares de votación. Eh, y pues realmente hasta esta semana, hasta el lunes, tuvimos por fin un comunicado formal de la registraduría hablando sobre cómo quedaba el censo electoral. Entonces, de lo que queremos hablar hoy acá es precisamente sobre esas cosas que pasaron, sobre los cambios que hubo en la forma del registro, sobre lo que se introdujo con la biometría, lo que sabemos hasta ahora del censo electoral. Y pues para eso pues nos va a acompañar Pares, nos va a acompañar el instituto y tenemos ya a Armando Novoa que está también acá. Entonces, pues nada, yo quiero darles la bienvenida a este espacio. Sería interesante que ustedes nos contaran pues como qué es esto del censo electoral, cómo afecta el proceso electoral cuando no hay claridad sobre el censo. Claro que sí, Pilar. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación. Es importante empezar que el fin de semana pasado la Fundación Paz y Reconciliación hizo público el cuarto informe de violencia político-electoral, dinámica electoral y los riesgos asociados a las circunscripciones territoriales especiales de paz. En este encontramos que el ejercicio del voto no solo está obstaculizado por el tema de la presencia de estructuras armadas ilegales, economías ilegales, sino también por las barreras estructurales y jurídicas frente a las cuales estas circunscripciones se crearon. Para ello es importante explicarle a los oyentes que el censo electoral determina la financiación de las campañas de una manera distinta a las circunscripciones ordinarias, como ya lo habla el Instituto. Es decir, las campañas a los que están llevando a cabo los partidos políticos y Congreso, los Senado y Cámara de Representantes que llevan a cabo los partidos políticos y los movimientos significativos de ciudadanos se financian principalmente de manera privada. Sin embargo, para estas circunscripciones la financiación es preponderantemente pública. ¿Por qué? Porque la mayoría de organizaciones sociales de mujeres y de víctimas no tienen cómo financiar una campaña política. De esta manera, el Estado se comprometió a financiar las campañas a partir del censo electoral. ¿Por qué? El censo electoral determina la cantidad, dependiendo de la cantidad de personas habilitadas
en las circunscripciones y en los territorios rurales para votar, dicen cuánta plata tiene cada organización y específicamente cada lista para poder hacer campaña política. Sin embargo, esto tenía un problema y es el problema del proceso de acción y censo electoral. ¿Por qué el proceso de cedulación? Hay que hablar que estas circunscripciones tienen dos dinámicas por las que la registraduría debe llevar un proceso acelerado y pronto. Y es porque primero, las dinámicas de desplazamiento forzado han implicado que víctimas se movilicen entre regiones e incluso entre circunscripciones. Es decir, que una víctima que podía votar antes de un hecho victimizante, que votaba en Urabá, no vota luego en Catatumbo, que eso es un delito electoral, que es pues, la transhumancia electoral. Y lo segundo es porque existen personas en estos territorios que nunca han tenido una cédula. Por lo tanto, debe llevarse un proceso de cedulación. Para ello, la registraduría hizo o creó de manera un poco ilegal, en contra del código electoral establecido en este momento, una app o plataforma que no cumplía con los requisitos para cabo los procesos de cedulación y actualización del censo electoral. Es importante recordar que el censo electoral no estaba en un censo y en una depuración. ¿Por qué? Porque no coincidían las cifras con el DANI. Para ello, entonces, se descargó una app que implicaba un tema de biometría, de acceso a recursos, como el tema del Internet, el servicio del Internet y, pues, elementos básicos como, como teléfonos y computadores Android o que tuvieran la tecnología para este proceso. Luego de llevar a cabo esto, sin cumplir con los requisitos que era hacer este tipo de procesos, desplegando una serie de registradores a este tipo de circunscripciones, porque como le indica el código electoral, ante un registrador de manera presencial, las víctimas han denunciado y pues han señalado que muchas de ellas no pudieron finalizar los procesos de inscripción por los problemas de conectividad y dispersión que tienen estas poblaciones en este tipo de territorios, lo que lleva a que saben en la actualidad cuántas víctimas pudieron ser exitosamente inscritas, cuántas personas están habilitadas para votar en estas circunscripciones. Sin embargo, la semana pasada, antes de tener el censo electoral, la registraduría pues determinó cuáles eran los topes para cada una de las organizaciones y para cada una de las circunscripciones. Sin embargo, este tope tenía que estar listo antes del 13 de enero. ¿Por qué? Porque el 13 el acto administrativo decía que era el inicio de las campañas de estas circunscripciones. Sin embargo, solo hasta el domingo se tuvo el censo definitivo. Es decir, que en este mes no se ha podido ejercer campañas por parte de este tipo de candidatos, lo que obstaculiza también el proceso del conocimiento de los habitantes de quiénes son las organizaciones y quiénes son los candidatos que están intentando representarlos en estas elecciones nuevas y transitorias. Una última puntada, y es que el censo electoral, aunque determina los topes a los cuales las organizaciones sociales pueden acceder a la financiación, este no es el único requisito, sino que tienen otro tipo de barreras como el pago de pólizas, aproximadamente 7 millones, que sin el pago de este tipo de pólizas habrán organizaciones que no van a acceder a campañas y si llegaran a usar recursos privados, pues estarían cometiendo un delito electoral. Eso sería todo. Gracias. Yo creo que podemos profundizar un poco en lo que está pasando y en las implicaciones sobre esta construcción del censo electoral. O sea, por una parte, sabemos que el censo electoral es necesario, que hace parte no solamente de las cifras que necesitamos para determinar cuántas personas son las que van a votar, sino también tener el censo nos dice dónde es que van a estar votando, por lo tanto, a partir de eso se organiza toda la logística de mesas, jurados y demás, y las asignaciones. Sin esta información es muy difícil poderse mover en lo que va a pasar el día de las elecciones, y por eso creo que había tanta angustia de que a un mes de las elecciones no tuviéramos la información. Quizás quisiera preguntarle a Armando, aprovechando que está acá y como su vasta experiencia, ¿cuáles son
las responsabilidades de la registraduría y del Consejo Nacional Electoral sobre efectivamente esa conformación del censo. Y siguiendo lo que ya estaba explicando Natalie, cuáles deberían haber sido las garantías y como las posibilidades que se deberían o no haber abierto eh, para la parte de la inscripción de cédulas. O sea, al final de cuentas, que hayan estas garantías o que haya una ausencia de garantías, como lo estaba poniendo, pone en juego pues hacer la votación en ciertos espacios. Y lo que nosotros creemos que es como nuestra tesis es que la improvisación en este tema, pues básicamente lo que nos ha es quitado garantías para el ejercicio de derechos. Entonces, Armando, te paso la palabra. Gracias, buenas noches. Ya tal vez reiterar algunas de las cosas que he oído y que ya se han mencionado. Empecemos por el aspecto conceptual. El censo electoral es el dato más sensible y más importante de cualquier proceso electoral. Está constituido por el número de personas habilitadas para ejercer el derecho al sufragio. En todo proceso electoral, el censo electoral debe consolidarse con una antelación suficiente al momento de las elecciones, de tal manera que todos los actores, ciudadanos, candidatos, medios de comunicación, sepan exactamente cuál es esa base de datos que permite calcular distintos aspectos, como por ejemplo el umbral para obtener la personería jurídica, en el caso de las circunscripciones especiales de paz, el número de habitantes habilitados para ejercer el sufragio en determinada región en función de la distribución de los recursos para las campañas electorales. De tal suerte que pues no vale la pena volver a la historia, pero durante el siglo XIX el censo electoral estaba en manos de los alcaldes y muchos antecedentes de guerras civiles localizadas estuvieron precisamente en la circunstancia de la manipulación del censo electoral por parte de los mandatarios locales. En la actualidad, las reglas del censo electoral están establecidas en la Ley 1475 del 2011 y se define, como ya se ha señalado, como el número de personas habilitadas por la Constitución y la ley para efecto de ejercer el derecho al sufragio y participar en elecciones. La función de la Registraduría Nacional del Estado Civil gira alrededor de tener actualizado el censo electoral. En este caso, el censo electoral se debe congelar 2 meses antes del proceso electoral, es decir, debió congelarse o consolidarse el pasado 13 de enero. E inmediatamente la registraduría debió hacer público mediante una resolución, un acto administrativo, la información sobre el censo electoral. En la página de la registraduría no se encuentra publicada la resolución, sino hay un comunicado de prensa y unas declaraciones del registrador
sobre la composición del censo. Ahora bien, en las elecciones nacionales, llámese Presidencia de la República, Senado y Cámara de Representantes, en principio no se produce la figura de la trashumancia electoral. Todos sabemos consiste en la inscripción de la cédula de ciudadanía en un lugar diferente de la residencia o del domicilio del ciudadano que pretende ejercer su derecho al voto. La trashumancia es un fenómeno de carácter municipal, pero dada la existencia de las circunscripciones especiales de paz, su composición y sus características, todavía el Consejo Electoral nos debe una explicación de si para las circunscripciones especiales de paz podía configurarse una situación de trashumancia electoral, lo cual es fácilmente identificable cuando se producen comportamientos atípicos de inscripción de cédulas en determinados municipios. En esos casos, el Consejo Electoral tiene que verificar mediante pruebas sumarias si esas personas inscritas realmente residen en lugares próximos a los puestos de votación, y en caso contrario debe anular la inscripción de esas cédulas. Pero como ya se ha dicho aquí hoy, el tema central relacionado con el censo electoral en la coyuntura actual tiene que ver con el número de cédulas que efectivamente quedaron inscritas a través de canales virtuales. Información que no se conoce. ¿Y cuántas cédulas no quedaron inscritas porque no lograron ser convalidadas a través de los procedimientos habilitados por la registraduría mediante sus plataformas tecnológicas? Entonces, el señor registrador en este caso le debe a la opinión pública y a la sociedad el 50% de la información. Sabemos que el censo electoral está en una suma superior a 38 millones de personas, pero no sabemos de los 2.600.000 ciudadanos que inscribieron sus cédulas, en total 1.600.000 por canales virtuales, según lo ha señalado la registraduría. ¿Cuántas de esas inscripciones quedaron debidamente registradas en las plataformas habilitadas por la registraduría? Si bien es cierto, y ya voy a terminar esta explicación, si bien es cierto que si se anula una inscripción de cédula, el ciudadano tiene que volver al puesto de votación en donde ha sido su derecho al sufragio en la votación anterior, y por consiguiente en principio no se altera el censo electoral, no lo es menos que en el evento en que esas inscripciones no hayan quedado debidamente consolidadas y no se haya precisado esa información, podemos llevarnos sorpresas en el sentido de que muchos ciudadanos se van a acercar a los puestos de votación en donde creen haberse inscrito, y el día de elecciones pueden descubrir que tienen que votar en el puesto de votación anterior, lo cual puede causar traumatismos serios y en la práctica equivaldría a una privación o a una restricción drástica al ejercicio del sufragio. Lo deseable es que el Consejo Electoral hubiera dicho algo, porque el Consejo Electoral es un organismo de control y vigilancia frente a las eventuales inconsistencias del procedimiento administrativo que maneja la registraduría. Pero hasta el momento no hemos oído ni una palabra del órgano de garantías electorales, que es el Consejo Electoral, en relación a este tema que es tan sensible y ha sido tan controvertido.
Muchas gracias, Armando, porque yo creo que este es precisamente el contexto en el que nos vamos a mover. Eh, Nos faltaría decir algo que lo voy a decir yo desde Carisma y que tiene que ver precisamente con lo que nosotros hemos encontrado, que fueron los problemas del registro, tal cual lo estaba diciendo Armando ahora y pues que también lo había notado Natalie. Eh, el registro de cédulas este año fue sui generis porque, pues el año pasado, porque se habilitó eh, una plataforma web desde la registraduría para que las personas lo pudieran hacer de forma virtual. Sin embargo, pues este proceso que entre comillas es novedoso, pues planteó una serie de inconvenientes para los ciudadanos y ciudadanas que se acercaron, que trataron de hacer este procedimiento, particularmente con las últimas semanas. Y esto era, la página no les cargaba, la registraduría quitó durante un tiempo el proceso virtual, durante las últimas semanas lo volvió a habilitar, pero entonces lo que variaba entre el proceso anterior y las últimas semanas es que no se estaba haciendo la verificación biométrica y esa verificación biométrica, que era la única forma, el único mecanismo que tenía la registraduría para poder decir que las personas que estaban cambiando de puesto de votación sí eran las personas que decían ser, pues no se pudo hacer en muchísimos casos. Ahí más o menos las cifras nos estaban diciendo que el número de personas que iba a hacer este proceso, que tuvo que hacer este proceso, era un poco más de 1,5 millones de personas. Que no lo hayan podido hacer, no sabemos cuántas finalmente no lo lograron. Y eso creo que es uno de los vacíos de información más serios en este momento, porque esas personas que no pudieron hacer esa verificación, tal cual lo nombraba Armando, van a quedar inscritas en el puesto de votación anterior y muchas de ellas es posible que no se puedan desplazar a ese lugar y por tanto que no puedan ejercer su derecho al voto. Ahora, no hubo, y pareciera esto bastante irracional, que cuando estamos introduciendo tecnologías en un proceso electoral que debe tener plenas garantías, no se hubieran hecho las pruebas suficientes para saber si esto se iba a constituir o no en una barrera para cientos de miles de ciudadanos. Entonces ahí tenemos todo lo que nos estaba contando Natalie sobre los problemas que tenemos cuando pensamos en este proceso en las zonas rurales, donde no necesariamente todas las personas tienen un teléfono de gama media o alta que se pueda conectar a Internet, que tenga buena cámara, que tenga la posibilidad de tener el programa instalado, que tenga la capacidad para tener una nueva aplicación instalada en el celular y que lo puedan utilizar estas personas. Lo otro que pasó es que hubo varias que hicieron el proceso, pero no la verificación biométrica y que después les llegó un correo diciéndole ustedes tienen que hacer la verificación biométrica en esta semana, pero ese correo solamente les permitía 2 días de ventana de tiempo para hacer este proceso y en esos 2 días cada día tenían 2 intentos. Hubo varias personas que se dieron cuenta del correo después, hubo otras personas a las que en el momento en el que intentaron hacer eh, la verificación, el link les aparecía que ya no era válido y por tanto no la podían hacer. Hubo otras tantas que tuvieron que acudir a el servicio de soporte y nunca se sabe qué pasó. Y yo creo que estas son claridades también que nos debemos, que nos debe la registraduría, pero que también nos debe la compañía que está haciendo esta implementación tecnológica y la empresa que está haciendo la auditoría externa sobre esta implementación tecnológica, porque hay una auditoría contratada para este software y hay efectivamente una empresa que lo está desarrollando y no pareciera que hubiera ninguna responsabilidad o de cara a las personas, a todos nosotros y nosotras, no hay ninguna respuesta sobre qué pasó, sobre cuáles fueron las cifras, sobre mecanismos de mitigación. Y creo que es algo que todavía nos queda faltando. Entonces quisiera tratar de pasar como a la siguiente fase de esto. Entonces ya sabemos qué es el censo electoral, ya sabemos cuáles son los que tenemos en términos de las garantías que están ausentes sobre la conformación de este censo y algunos de los posibles problemas. En este caso entonces yo creo que podemos continuar una
parte pensando, por ejemplo, desde el instituto, que ustedes trabajan mucho en procesos de participación y con personas en las zonas también, en algunos casos en las zonas rurales, como de cuáles eran las expectativas que se formaron frente a esta posibilidad, por ejemplo, de utilización de tecnología para inscribirse, y frente a las dudas que pudieron haber tenido, que ustedes pudieron haber rastreado en relación con la conformación del censo electoral. Muchas gracias, Pilar. Evidentemente pones un tema que es uno de los temas que nos lleva a trabajar dentro de la alianza y que nos preocupa mucho, y es que la digitalización nos impone barreras. Es decir, nos han vendido todo el tiempo que la digitalización nos va a permitir mejorar o reducir costos de ciertos procesos, y en este caso vemos que esa máxima no se cumple, y por el contrario impone más barreras en términos de acceso, en términos de asequibilidad, eh, en términos de... Y esto es muy grave además porque es el derecho al sufragio. Entonces, de una manera u otra, se le dice a las personas, les vamos a facilitar la vida. Ellos empiezan un proceso de inscripción y se dan cuenta que su herramienta, su aparato tecnológico no está a la altura de los softwares implementados, y pues que además los traemos de otros lugares, que no hemos hablado mucho de esto porque hoy estamos enfocándonos mucho más en el censo electoral, pero generar esos costos tan monstruosos cada 1 o 2 años en esta materia. Cada vez estamos contratando nuevos softwares, ¿no? Punta de billones de pesos cada tanto de tiempo, y que ese código no quede siendo del Estado ni quede siendo público, pues es extremadamente grave en este proceso, porque se incumplen, digamos, y tiene mucho que ver con este proceso de registro. Se puede incurrir en temas de, digamos, detrimento patrimonial en la medida en la que no estamos generando tecnologías acorde con las necesidades territoriales, que ahí me devuelvo a la pregunta, y es, evidentemente hubo muchas personas, no solo de lugares, digamos, lejanos a los puestos de votación, dentro de Colombia, sino también en el exterior, ¿no? Ciudadanos que dijeron, por primera vez voy a poder registrarme y va a ser fácil y no tengo que movilizarme no sé cuántas horas para llegar a tal capital o a tal lugar donde está un consulado o una embajada, y ver que después de esto pues hay unas enormes barreras para que ellos puedan efectivamente registrarse y que queden con el registro anterior. Era todo el proceso, y además en términos democráticos, ciudadanos, pues el efecto que causa es que la ciudadanía se aleje del proceso electoral, que es lo contrario que debería garantizar una institución como la registraduría, que es garantizar precisamente todo el proceso electoral de principio a fin. Y como bien lo decía el ex magistrado Novoa, el censo electoral es ese dato privilegiado, y es el primer proceso y la primera garantía que tenemos frente al proceso electoral. Es lo más sensible que tenemos frente al ejercicio del derecho al sufragio, y para muchos ciudadanos, ciudadanas en el exterior y en zonas rurales, evidentemente ese derecho pues queda cercenado, queda mucho. Gracias, Nicolás. Natalie, de cara a lo que está pasando en las sustituciones de paz y de cómo han vivido este proceso, pues no sé si tú puedas comentarnos algo de las expectativas de ellos y de ellas en territorio frente a la utilización de estas tecnologías. Tú ya nombrabas que en muchos de los casos se constituyeron en una barrera, pero no sé si ustedes, porque sé que elevaron peticiones, por ejemplo, a registraduría, quizás, si ha habido algún tipo de respuesta, como qué queda de este proceso frente a ese ejercicio que debería tener todas las garantías. Que sí, Pilar. De hecho, en el proceso electoral que realiza la Fundación Paz y Reconciliación, priorizando 24 departamentos en el país, donde
obviamente se incluyen estas circunscripciones, encontramos que las organizaciones sociales de mujeres tienen altas expectativas sobre la participación, porque era una participación que se les había negado hace unos años atrás y que llega de la nada. Sin embargo, encontramos una alta desconfianza en las instituciones porque son instituciones que no tienen presencia en las zonas donde se van a llevar a cabo las votaciones y porque son zonas de difícil acceso donde no ha llegado completamente el Estado. Entonces, hemos evidenciado una desconexión específicamente en zonas como el Catatumbo y el Urabá antioqueño, donde muchas de las víctimas nos señalaban que es que no solo era el problema de tener el teléfono, el computador e incluso el internet para poder llevar a cabo este proceso de censo electoral, sino que muchas de estas víctimas no tenían, y pues de las personas habilitadas para votar, no tienen un proceso de alfabetización que les permita relacionarse con este tipo de tecnologías. Y muchos de estos nos denunciaban que es que ni siquiera ellos tenían un correo electrónico o no sabían cómo manejar un correo electrónico. Entonces, pedirle a una persona de estos territorios de que se inscriba en una plataforma, ponga la cara y una serie de requisitos adicionales, pues generó unas barreras demasiado altas en los territorios. Nosotros efectivamente elevamos este tipo de peticiones a la Registraduría Nacional frente a las cuales aún no hemos tenido respuesta y aún desconocemos, digamos en el caso de Catatumbo y Urabá antioqueño, qué sucedió con estas víctimas que no pudieron inscribirse o que no pudieron finalizar el proceso y estas personas al día de hoy no saben si van a poder votar o no van a poder votar el 13 de marzo. E incluso nos decían que es que ni siquiera saben cómo van a votar porque ni siquiera han llegado los pendones donde les explican y hacen el proceso de pedagogía electoral, porque no solo votan por las circunscripciones, sino también votan por Senado y Cámara. Entonces, esto puede hacer que el proceso sea incluso más complejo y más difícil, por lo tanto, se está desincentivando el voto eh, y pues genera unos vacíos institucionales y democráticos muy altos para un montón de listas que van a tener solo la posibilidad por circunscripción de poder representar a este grupo tan amplio y tan diverso que son las víctimas. Gracias, Natalia. Finalmente, pues quizás con Armando, yo sé que tenemos muchas dudas frente a los tiempos, por ejemplo, que eso es algo que sabemos que ha pasado acá, que se ha volado el calendario electoral. O sea, Armando ya lo contaba en la primera intervención diciendo el censo electoral debe haber estado listo el 13 de febrero, en el momento en el que se cierra la posibilidad del cambio de lugares de votación según el calendario electoral, pero pues esto se mantuvo en vilo un mes completo hasta el 14. Efectivamente, el 14 sí hay una resolución de la registraduría donde se fija el número de ciudadanos que pueden sufragar en cada mesa de votación, o sea, se define esta idea del censo, pero es hasta el 14 de febrero, entonces vamos corridos un mes. Frente a esto, quizás, ¿cuáles son las otras eh, implicaciones que tiene digamos, este cambio arbitrario en el calendario? O sea, ¿cuáles son los otros procesos que están ligados con que exista el censo electoral y que se pueden ver de alguna forma afectados en este momento frente a la, pues sí, como a este cambio de las fechas en las cuales debería estar listo este proceso? No sé si Armando nos puede dar algo más de luz sobre los procesos que deberían haber en un mes y que van a empezar ahora y qué es lo que implica también hacerlos a la carrera. Sí, Pilar, yo quisiera, antes de comentar la inquietud que planteas, volver rápidamente sobre algo que mencionó Natalie. La inscripción de cédulas vía canales digitales que fueron habilitados por la registraduría es un punto al que no se le ha prestado la suficiente atención
Y detrás de eso, me parece, alguien ya lo mencionaba, que hay un exceso de glorificación a la incorporación de tecnologías de la información en los procesos electorales. Carisma ha señalado que hay que ir paso a paso en la incorporación de estas tecnologías en los procesos electorales, sobre todo de cara a garantizar los derechos de los ciudadanos, por ejemplo, el derecho a la privacidad, el derecho a la información y otros derechos complementarios. Pues bien, el código electoral vigente, el actual, no el que se encuentra a consideración de la Corte Constitucional, sino el vigente, establece con claridad en su artículo 78 que la inscripción de una cédula es prácticamente un acto solemne que requiere para su validez varias condiciones. Primero, que el ciudadano se presente físicamente ante el funcionario habilitado para recepcionar la inscripción. Segundo, que exhiba su documento de identificación y que coloque la impresión de su huella del dedo índice derecho en el documento oficial habilitado para el efecto. Si cumple con esos requisitos, el funcionario debe expedir un comprobante de la inscripción y agrega esa disposición que si no se cumplen con esos requisitos, la inscripción quedará sin efecto y quienes realicen la inscripción por otros canales o de otra manera diferente a la que establece esa norma, serán sancionados con la pérdida del empleo sin perjuicio de la responsabilidad penal. Esa norma está vigente. ¿Qué ocurrió en este caso? El Registrador Nacional del Estado Civil expidió una resolución en marzo del año 2021, muy escueta, en donde habilitó la inscripción de cédulas por canales virtuales. Pero esa resolución no tiene ningún soporte normativo claro, aunque hay algunas sentencias del Consejo de Estado que dicen que dado que en la Constitución quedó incorporada la habilidad del voto electrónico y del uso de otras tecnologías, esa sola mención habilita a la registraduría para acudir al procedimiento que ha utilizado a partir de enero entre el 3 y entre el 4 y el 13 de enero. Pero yo llamo la atención sobre esa circunstancia porque en el momento en que se produzcan reclamaciones electorales por algún candidato que considera que esos resultados no corresponden a la realidad electoral, pues el cúmulo de demandas y de cuestionamientos derivados de la impropiedad a la que acudió el registrador vía una resolución para la habilitación de canales virtuales y de ratificación biométrica de la identidad, eso puede generar un cúmulo de controversias infinitas y podríamos tener un Congreso sub iudice en el periodo 2022-2026. Bien, entonces yo quiero dejar ese punto planteado ahí porque siempre, por lo menos de aquí a las elecciones de marzo, habrá que insistir en el asunto. En segundo lugar, y para reaccionar al comentario y a la inquietud Pilar,
tengo la impresión por lo que hemos visto que a pesar de que se ha anunciado la adquisición de varios software, de que se ha hablado de auditorías por parte de la registraduría, hay unos niveles altos de improvisación. La improvisación en un proceso electoral rompe el principio de reglas ciertas para resultados inciertos y también afecta el principio de la integridad del proceso electoral. Ahora, el censo electoral ya está consolidado, ya como lo señala Pilar, se ha adjudicado un determinado número de ciudadanos en cada puesto y mesa de votación y se supone que ese dato debe mantenerse consolidado según la resolución que se expidió en el día de ayer o en el día de hoy. Pero si el dato del número de cédulas inscritas por canales virtuales no está debidamente consolidado, eso puede reflejarse al momento en que los ciudadanos se acerquen a los puestos de votación a ejercer su derecho al sufragio. Recordemos que hace 4 años, para las consultas populares, la registraduría se equivocó en el cálculo de tarjetones que debían imprimirse para las consultas presidenciales. Y eso llevó a que hacia el mediodía del día de las elecciones, el registrador expidiera una resolución autorizando a los ciudadanos a que tomaran fotocopias de las tarjetas electorales de consulta y ejercieran el derecho al sufragio con ese tema. Ese estropicio llevó a que después un juez de la República ordenara que se quemaran los formularios de las consultas porque se había segmentado a los electores, dado que el registro de cada elector en la consulta quedó segmentado. Si usted pedía un formato de el tarjetón de una consulta, quedaba registrado en un formulario, y si pedía el formato de la otra consulta, quedaba registrado en otro formulario. Luego hubo críticas muy fuertes al registrador del momento, en el sentido de que esa segmentación del electorado permitía que en manos del Estado quedara depositada información sobre las preferencias ideológicas de los ciudadanos. Esto se produjo, y lo traigo a colación, por la improvisación sobre el cálculo de tarjetas necesarias para las consultas. Creo que la MOE en estos días hizo alguna referencia al tema. Aspecto que tiene que ver con la consolidación del censo electoral y con el potencial electoral que debe calcular la registraduría con base en datos históricos de cuántos ciudadanos podrían acudir a votar en las consultas. Aspecto que pasa por la consolidación del censo electoral. Si ese dato, repito, no está claramente establecido, los ejercicios que se hagan de asignación de electores a determinar por número de electores por mesa de votación puede ser objeto de situaciones imprevisibles el día de la votación. De tal manera que los sectores interesados, como los que han convocado este tipo de iniciativas, deberían llamar la atención sobre ese tipo de improvisaciones, que pasa fundamentalmente por lo que dice Pilar. ¿Cuántas cédulas inscritas digitalmente quedaron consolidadas y cuántas no? Porque todavía se está a tiempo de transmitirle y socializar con los ciudadanos esa información para que no se lleven sorpresas el día de la votación.
Muchas gracias, Armando. Creo que es importante pensar en este último llamado que está haciendo y es de cara a lo que nos queda durante este mes, o sea, en el que tenemos que hacer preparándonos para elecciones. O sea, no solamente el hecho de eh, revisar las hojas de vida de los candidatos y candidatas y decidir a quién, con quién nos vamos a ir y por quiénes vamos a votar y participar pues, de este espacio democrático, sino también cuáles son las posibles acciones que como ciudadanos y ciudadanas podemos tomar para tratar de blindar un poco más este proceso. Y creo que hay unas que son básicas, pero arranca porque en este momento ya deberíamos por fin revisar dónde dónde quedamos inscritos para votar y a partir de esta información, pues ver si hubo o no hubo problemas. Entonces creo que esto es algo que podemos hacer, que podemos ayudar a otros también a hacer, pensando en lo que comentaba tanto Nicolás como Natalie, de que este no es un proceso que esté pasando o los problemas que tenemos con la inscripción de cédulas y que generan problemas en el censo no es solamente un problema de las ciudades, sino mayoritariamente también de las zonas rurales y de quienes están fuera. Por tanto, como que una invitación muy clara podría ser esta de por favor revisemos ahora sí dónde quedó nuestro puesto de votación asignado, si sí cambió, en el caso de quienes lo cambiaron, si no cambió, entonces pues tratar de tomar medidas si es el caso y por lo menos empezar a decirlo. O sea, si el proceso no fue efectivo, si quisiéramos, yo creo, saber de esto y poder entender un poco más la dimensión de los que se están quedando por fuera, porque nosotras tenemos una tesis en Carisma y es que las personas que se están quedando por fuera no necesariamente, o más viéramos a ver quiénes son, quiénes se están quedando por fuera, si esto es mayoritariamente personas en las zonas rurales, o si son en las ciudades en zonas periféricas, o si son en el exterior, si son mujeres, si son jóvenes, cómo podemos llegar a pensar quiénes son estas personas que eventualmente no van a poder ejercer su derecho al voto. Lo otro que siempre hemos dicho que también debería ser una muy buena idea en términos de participación es lograr que todos nosotros y nosotras no solamente ejerzamos nuestro derecho al voto, sino que también participemos, por ejemplo, como testigos electorales el día de las elecciones y ayudemos a blindar lo que está sucediendo y lo que va a suceder ese día e incluso después, si pensamos también en ser testigos durante el escrutinio. Pero pues quisiera en este tiempo, mientras cerramos, no sé si Nicolás o Natalie tenga y pues Armando tenga ideas de qué más cosas deberíamos estar haciendo durante este mes. Pues nosotros, además de ruido sobre esto, digamos que algo que me preocupa de lo que decía Armando es que nos quedamos en inseguridad jurídica frente al proceso electoral a largo plazo. Entonces, también es cómo tratamos de mitigar pues, estos problemas que ya están ahí. No sé si tengan ideas, Nicolás. Gracias, Pilar. Sí, en el corto plazo, sin duda, a lo que pueden acudir ciudadanos y ciudadanas que sienten que su derecho al sufragio está siendo vulnerado es presentar y hacer ejercicios de litigio estratégico, es decir, presentar tutelas, presentar derechos de petición. Esos ciudadanos, por ejemplo, que se inscribieron y que después quedaron supeditados al ejercicio biométrico por no tener el dispositivo precisamente que les permita acceder a su derecho al sufragio y que en este momento sienten que su derecho está siendo vulnerado, pues ahí hay un camino muy importante. Eso en el camino inmediato, ¿no? En la respuesta, en el ejercicio de reacción. Pero tenemos como sociedad civil, como organizaciones de la sociedad civil, pensarnos estos ejercicios a mediano y a largo plazo, y por esto estoy hablando
reformas, de ejercicios institucionales, de un conjunto de reglas y de juego que nos permitan adaptarnos a este siglo, el siglo XXI, al siglo de las tecnologías de información y de las comunicaciones, que estos procesos de digitalización nos lleven a tener realmente mayor acceso y asequibilidad, y no lo opuesto como lo que estamos viviendo actualmente. Y pues que estas propuestas de reformas en el mediano y en el largo plazo nos lleven precisamente a dar esa seguridad precisamente que pide el ex magistrado Noboa hoy frente a todo el proceso electoral que en este momento es tan vulnerable. Listo. Gracias, Nicolás. Natalie. Yo creo que es importante hacer dos llamados a la ciudadanía. El primero, no es solo que ustedes revisen en qué puesto de votación se encuentran, sino que por favor, si tienen familiares que recientemente han fallecido, que corroboren que no se encuentran al interior del censo electoral y no estén en ningún puesto de votación, porque es lo que dice el ex magistrado, como se cambiaron arbitrariamente los tiempos del calendario electoral, también cambiaron los tiempos sobre los cuales nosotros los ciudadanos podemos exigirle a la registraduría que haga cambios por errores u omisiones que haya llevado a cabo esta institución. Y segundo, en relación a las campañas y específicamente si alguien nos está escuchando desde las regiones y especialmente de las circunscripciones, es generar mecanismos de denuncia ante las entidades competentes sobre la equidad de las campañas electorales en este tipo de circunscripciones. Es decir, si sabemos que la plata no ha llegado, pues lo más lógico es que los candidatos no tengan pendones, no tengan camisetas, no tengan ni siquiera folletos que estén repartiendo en cada uno de los territorios. Entonces es llamar también a la equidad en las campañas electorales. Eso sería todo, Pilar. Listo. Muchas gracias, Natalie. Armando, no sé, de cara a lo que puede estar pasando. Pues el episodio tan atropellado en la inscripción virtual de cédulas llama la atención y obliga a preguntarse si existen herramientas de control que puedan funcionar en tiempo real para que se produzcan alertas y se introduzcan correctivos que sean eficaces. Una auditoría que produzca resultados luego de las elecciones podrá servir para, digamos, corregir falencias en próximos procesos. Pero lo ideal es que se pueda intervenir también para corregir, digamos, los posibles inconvenientes que se presenten para las elecciones de mayo, por ejemplo, y para calibrar qué tan eficientes son las interventorías y las auditorías frente a ese tipo de situaciones que se han advertido a lo largo de este conversatorio. Entonces yo diría que, como se ha comentado anteriormente, valdría la pena hacer una exploración para que si se encuentra pertinente se pudiera ayudar a que la opinión pública tuviese una información clara sobre esos aspectos. ¿Cuántas cédulas inscritas digitalmente quedaron frustradas y cuántas consolidadas? ¿Y cómo operan las herramientas de las interventorías y auditorías de cara a este tipo de inconsistencias que se presentan con la aplicación de estas herramientas tecnológicas? Muchas gracias, Armando. Y aprovecho que estamos hablando sobre esta parte de garantías porque nos habían dejado un par de preguntas en Twitter preguntándonos que ella quisiera entender qué información, de qué tipo, en qué cantidad, en qué formato debería haber publicado la registraduría cuando se debió cerrar el censo el 13 de enero.
un archivo con la información de cada puesto de votación, que ya todavía esto no le queda claro. Y lo otro es qué podría hacer un ciudadano si pasa lo que hipotetizamos acá, y es que llega a su nuevo sitio de votación, pero se encuentra que no se efectuó el cambio de sitio. ¿A qué mecanismo puede acudir para quejarse, demandar, etcétera? Lo que ocurre es que el registrador tiene que presentar en un acto administrativo el censo electoral consolidado. Es lo que se llama al interior de la organización electoral la congelación del censo electoral. Entonces, como en esta ocasión tuvimos los inconvenientes con la inscripción por canales virtuales de las cédulas de ciudadanía, complementariamente el registrador debería decir qué ocurrió con eso y cuáles son los correctivos que introdujo para no privar de su derecho al sufragio a los ciudadanos afectados. Si los habilitó dejándolos en los sitios en donde pretendían votar o si los dejó inscritos en donde habían votado en ocasión anterior, para que la gente, repito, no se lleve una sorpresa el día de las elecciones, y eso tendría que ser, digamos, una información pública y abierta, que hace parte justamente de las garantías que se predican no solamente de los candidatos y de los partidos, que por supuesto son muy importantes, sino también de la ciudadanía, que es el aspecto central de esto. Eso en cuanto a digamos, en cuanto a qué información deberíamos esperar. Es atípico lo que ha ocurrido y el registrador debería informar con suficiencia los correctivos que se introdujeron para consolidar el censo electoral sin afectar los estropicios que se han producido. ¿Y la segunda cuál es, Pilar? La segunda es, pues, en el caso ya hipotético en que uno llegue al sitio de votación y se encuentra que no estás ahí, que el cambio no se efectuó, ¿qué mecanismo queda? ¿Dónde se puede quejar uno? ¿Qué puede demandar uno? Hay que quejarse ante los delegados de la registraduría. Estamos hablando del día de la elección. Si es así, hay un mecanismo que se llama los puestos de cola, en donde se tramitan casos excepcionales con autorización de los delegados de la registraduría y del Ministerio Público. Pero si se puede verificar esa información con antelación, inmediatamente hay que elevar un derecho de petición ante la organización electoral, tanto al Consejo Electoral como órgano de garantías electorales, como ante la propia registraduría para que haga la corrección en la información que está depositada en su página web para que el ciudadano pueda ejercer su derecho al sufragio. Debemos verificar dónde estamos en este momento inscritos y si se hizo un cambio, que el cambio haya quedado efectivamente hecho, y si no se hizo, si el cambio no se dio, o sea, si se inscribieron en un lugar y están apareciendo en el lugar anterior, entonces en este momento es que hay que elevar esta petición para que solucionen las cosas en este mes. O sea, tenemos una ventana de un mes para que algo digan, pero es probable que esto no suceda, o sí. O sea, yo también me quedo con la duda de cómo va a responder la registraduría contra, no sé, cientos de miles de peticiones de ciudadanos y ciudadanas que no hayan podido hacer la identificación biométrica, la verificación. Por eso, Pilar, es tan importante la información pública del registrador sobre el tema, informando cuáles son los correctivos que adoptó para evitar este tipo de inconvenientes. Listo, perfecto. A mí ya me queda un poco más claro, o sea, sé que vamos a tener que hacer muchísima pedagogía y en eso sé que también pues estamos acá comprometidos todos los que estamos en esta alianza de Duría para elecciones. No sé, Natalie, de cara a este mes,
¿qué más crees que podamos o qué otra cosa, qué otra alternativa vamos a tener? Sobre todo pensando en cómo abrazar y cómo tratar de mantener pues las circunscripciones de la paz y que efectivamente esta idea que tenemos de que hayan representantes de estas regiones donde eh, han sido las víctimas, las personas y las organizaciones de víctimas quienes se han movilizado para poder ejercer sus derechos de participación, los puedan tener. O sea, no sé si de cara a las circunscripciones si podemos también hacer algo más. Yo creo, Pilar, que es importante que hagamos pedagogía sobre para quiénes son estas circunscripciones, es decir, empezar a cuestionar y hablar esos discursos de que estas no son las curules de las FARC, que estas no son las curules de grupos paramilitares, sino que de verdad son las curules de las víctimas más afectadas por el conflicto armado. Creo que haría también una mención en que por favor pudieran leer el cuarto informe de violencia electoral y de riesgos electorales en las circunscripciones de paz de la Fundación, donde también hacemos un llamado a la vigilancia de quiénes son los candidatos que se están inscribiendo y si efectivamente ellos representan a esta población tan amplia y tan diversa que son las víctimas. Porque aunque sé que no es el espacio, también hay que hacer un llamado que hay altos niveles de cooptación y este nivel de incertidumbre que genera la registraduría en los territorios está aumentando pues los posibles delitos electorales en cara específicamente a corrupción. Y corrupción en función de financiación de campañas y en acompañamientos de organizaciones políticas que efectivamente pues son ilegales. Creo que también vale hacer la pena y hacer la aclaración de que todos como ciudadanos y veedores por, por estas elecciones y por las que vienen es importante que hagamos cumplir la semana del veto, el veto de que no se puede hacer campaña política una semana, pues el tiempo antes de las votaciones, que podamos blindar también todo lo que ha dicho el ex magistrado, que podamos verificar. Siento que la mayor recomendación que podemos hacer desde Pares es verificar y dirigirse ante las autoridades competentes si llegan a haber errores u omisiones. Listo. Muchas gracias, Natalie. Listo, ya puedes hablar. Nos solicitaron la palabra desde la red. Hola, muy buenas noches para todos, mucho gusto. Mi nombre es Felipe Álvarez, soy el presidente, el representante legal de la Fundación Redmocracia. Respecto a lo que está ocurriendo en este momento de la transición de lo que significa la famosa registraduría del siglo XXI. Desde la Fundación Redmocracia, en el transcurso de los últimos años hemos estado realizando bastante investigación respecto a lo que significa la transición de la democracia representativa a lo que desde nuestro punto de vista debería estar más orientado a lo que significa la democracia directa, tratando de desintermediar mucho la presencia de la registraduría en los procesos de toma de decisión en el país. La vulnerabilidad más grande que tiene cualquier tipo de sistema, sin importar si es un sistema humano o informático, es la identidad. Y consideramos nosotros que es allí, desde hace bastante tiempo, bastantes años, que ha sido la puerta de entrada de la corrupción y la puerta de entrada de muchos de los males que nos aquejan hoy en día a los colombianos. Se puede dar uno cuenta de los diversos intentos que se han venido haciendo por parte de la sociedad civil para tratar de entender los más de 10 sistemas informáticos que tiene la registraduría en este momento para poder realizar todo el proceso electoral. Y a pesar de que se han venido haciendo esfuerzos, escuchaba yo a una de las participaciones un poco entrecortado de Nicolás Díaz respecto a las debilidades que tiene el tema de apropiación por parte de la ciudadanía.
Todos estos pros y contras prácticamente que nos tienen en este momento en pleno despliegue de la cuarta revolución industrial contra las cuerdas, porque el ecosistema digital en este momento está hablando de identidad digital, el ecosistema digital en este momento está hablando de desintermediar relaciones financieras, bancarias, todo tipo de intermediación donde se requiere confianza, que ese es prácticamente el rol que ha ejercido el Estado durante los últimos años. En ese sentido, creemos nosotros que es muy importante empezar a hacer muchísima pedagogía, no solamente a los sistemas de información con los que cuenta la registraduría, sino empezar a hacer mucha pedagogía respecto a los sistemas de información con los que cuenta la sociedad civil hoy en día, gracias a la cuarta revolución industrial y la descentralización que propone blockchain y las criptomonedas. El esfuerzo que hemos venido haciendo muchas organizaciones, de las que estamos aquí varios presentes, como la Fundación Carisma y todo ese activismo que se ha venido haciendo desde Pares, etcétera, considero yo que es muy valioso, que es un aporte de cara al ciudadano crítico, al ciudadano que le interesa y le importa que los datos que vemos después de las 4 de la tarde por medios de comunicación sean reales. Lo que consideramos nosotros es que desde que la misión canadiense visitó el país para empezar el proceso de identificación de ciudadanos en Colombia y de capacitar a los funcionarios en aquella época para aprender a hacer todo el proceso dactilar, etcétera. Desde esa época hasta el día de hoy los colombianos no hemos visto unas elecciones transparentes, y eso tiene que ver mucho con lo que les mencionaba al comienzo de mi intervención, y es que la vulnerabilidad más grande que tiene cualquier tipo de sistema es la identidad. Mientras sigamos insistiendo en alimentar un sistema electoral que está más pensando en la tecnología del siglo XX y no en la del XXI, seguramente que vamos a tardarnos otros 30 años después de la promulgación de la Constitución del 91 para que podamos ver una democracia de verdad en Colombia. Y es ahí en donde quiero yo dejar abierta la invitación a todas aquellas personas que estén interesadas en conocer cuál es el papel que está jugando la descentralización en el mundo y cuáles son las propuestas que propone blockchain y las criptomonedas respecto a la identidad, la moneda y la soberanía digital. Nosotros publicamos un libro que pueden encontrar en la página web de la Fundación Redmocracia, www.redmocracia.org, para que a partir de ese compendio de ideas y a partir de ese compendio de investigaciones que llegaron a tocar las puertas de la Cumbre Mundial de Gobierno en el año 2017 y que ha tenido bastantes menciones en medios de comunicaciones aquí en Colombia y fuera del país, que podamos sentarnos a planear y a pensar cuál es la democracia que queremos los colombianos para el próximo siglo, que es allí en donde pienso yo que deberíamos concentrar muchos de los esfuerzos de todas las organizaciones que nos interesa que el voto y el dato depositado sea un dato real y que no exista un asomo de posibilidades para que esa información sean datos corruptos. En ese sentido, consideramos que en este momento la tecnología y que las herramientas que nos está brindando la industria blockchain son suficientes para empezar a hablar de la descentralización de la registraduría y para no seguir de pronto invirtiendo, como mencionaban al comienzo de la charla, billones de pesos en un sistema electoral que no corresponde a las necesidades del siglo XXI. La postura de la Fundación Redmocracia está orientada a entregar organizaciones autónomas descentralizadas a los partidos políticos en Colombia para que estas organizaciones sirvan como herramienta para que se puedan administrar los recursos que gira el Estado a los partidos políticos con personería jurídica y adicionalmente para que se puedan sortear todos los procesos de democracia interna al interior de los partidos. Suena a ciencia ficción, seguramente que suena a algo imposible, en donde seguramente desde los comienzos que se construyó la nación colombiana era difícil pensar
en que no hubiera un jugador en el medio para que ayudara a mantener nivelada la balanza. Pero hoy blockchain lo permite. Entonces les dejo la inquietud, les dejo ese pequeño abrebocas del trabajo que hemos venido realizando y quedamos muy abiertos a cualquier tipo de invitación que nos quieran hacer para compartir un poco más de estas ideas. Muchas gracias. Si bien esta tecnología de cadena de bloqueo, protocolos de cadena de bloqueo, favorecen mucho el ejercicio de rastreabilidad y demás, pueden atentar muchísimo contra los ejercicios de identidad. Por eso en ninguna parte del mundo se ha acudido a este tipo de tecnologías para ejercicios electorales todavía, a pesar de evidentemente los beneficios que puede traer la descentralización en estos procesos. Eso un poquito frente a este tema, y frente al tema de democracia directa, pues el problema a veces de no construir sociedad civil y de atentar contra la democracia representativa, que también puede llegar a ser un riesgo para la democracia. Eso, digamos, desde este lado. Y frente a qué se viene, pues bien lo decía Pilar, hay muchos más temas que rodean este ejercicio electoral y pues que requieren de unas acciones de la sociedad civil. Prontamente, tanto desde la Alianza como desde nuestras organizaciones van a encontrar nuevos comunicados frente al tema. Muchas gracias, Nicolás. A mí me parecen supremamente interesantes las tecnologías, pero vuelvo a recordar algo, y es en lo que nos está pasando ahorita. Si no somos capaces de que esas tecnologías realmente faciliten espacios para todos y para todas de inclusión, estamos generando mayores barreras, y eso puede ser muy peligroso en términos de la democracia. Entonces, tecnologías puede que sí, pero cuando estén suficientemente maduras y cuando nosotros también tengamos las condiciones para incorporarlas, sin que esto genere mayores traumatismos y sin que dejemos gente atrás. Quizás eso. Les agradezco muchísimo por el espacio. Muchísimas gracias por participar, por escucharnos, por estar acá y por todas sus comentarios y notas. Chao y hasta una próxima oportunidad. Recuerde que este material está disponible bajo licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir 4.0. Usted puede remezclar, transformar y crear a partir de esta obra, incluso con fines comerciales, siempre y cuando le dé el crédito al autor y licencie nuevas creaciones bajo las mismas condiciones.